Estar con ustedes a través de este medio. Un saludo muy especial para todos. Gracias a Dios que nos da esta bendita y maravillosa oportunidad. Así que esperamos que en esta hora podamos ser ricamente bendecidos a través de este estudio, el cual el Señor desea que de una manera especial podamos meditar en este tiempo tan solemne que estamos viviendo. Y por eso, queridos, he querido traer este mensaje hoy. He querido de una manera especial compartir con ustedes la obra que hoy se está realizando en el juicio que se está llevando hoy en el cielo. Eso es lo que más debe de absorber nuestros pensamientos. Nuestra mente debe estar allí por medio de la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Nosotros sabemos que proféticamente, como lo dice el libro de Daniel, capítulo 7, el juicio comenzó. En relación al santuario, el Señor advirtió la fecha de inicio de purificación de ese juicio en el cielo, y lo encontramos allí en Daniel 8:14, donde el Señor advirtió que hasta 2300 tardes y el santuario sería purificado. ¿Purificado de qué? Purificado del pecado, al igual que en el ritual antiguo, ese tipo, el cual Dios quería mostrar y recordar a su pueblo diariamente la obra de la expiación a través del santuario terrenal dado a Moisés, con el fin de que a través de esa ilustración pudiésemos comprender la obra de Cristo en el verdadero tabernáculo que hizo Dios y no el hombre. Y que recordamos lo que dice en el libro de Hebreos, y quiero que vayamos allí, para quienes no están tan empapados en cuanto al tema del santuario. Dice el libro de Hebreos que lo que el Señor le mostró a Moisés era una copia, una ilustración, una maqueta, podríamos decir, en comparación con el vasto, inmenso y tremendo santuario que hay en el cielo. Nosotros no alcanzamos a saber la magnitud de ese santuario a tal punto que la inspiración divina en relación con esto nos muestra una vislumbre de cuán inmenso es el santuario, y también la Biblia cuando dice que millones y millones asisten delante de él todos los días. Los ángeles van y vienen llevando el registro de los habitantes de este planeta Tierra, quienes son los mayores testigos de quienes finalmente se irán a perder y también de quienes finalmente van a heredar la vida eterna. Y en Hebreos 8:1 nos menciona cuál era la función del antiguo santuario terrenal. Dice: ahora bien, el punto principal, versículo 1, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, el ministro del santuario. ¿De cuál santuario? Dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que lo que le fue mostrado a Moisés para que él hiciera en esta tierra es simplemente era una ilustración, la manera en que el pueblo de Dios debía de comprender la obra magna y extraordinaria del verdadero sumo sacerdote, el cual traspasó los cielos, dice aquí, se sentó al lado, en el trono de la majestad de los cielos, a la diestra del trono del Padre. Y saben, queridos, esa es la obra que de una manera especial hoy se está realizando, y por eso vemos en Apocalipsis 7 que cuando inicia el juicio,
A quien vemos en la escena primeramente del juicio es al Padre, al anciano de días. Al anciano de días. Pero no es el anciano de días el que juzga este planeta Tierra. Él es el juez del universo y por eso se le nombra o se le menciona así en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, fuego ardiente. Dice, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían y millones estaban delante de él. Imagínense, hermanos, para describir semejante escena, ¿cómo tiene que ser entonces ese santuario en magnitud para que millones y millones entren y salgan diariamente del santuario? Estos ángeles de los cuales habla Hebreos 1, versículo 14, recuerda que son espíritus ministradores y vuelan a la velocidad, a una velocidad sorprendente que parecen llamas de fuego y asisten delante del Señor. ¿Recuerdan cuando Daniel oraba? No había terminado de orar y ya el ángel había descendido desde el trono para dar respuesta a la oración de Daniel. Así que el cielo trabaja arduamente todos los días, mis amados, para la salvación tuya y la salvación mía. Por eso, queridos, en Apocalipsis 12:12, el diablo anda airado con grande ira y hay un ay para los habitantes de la tierra porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo determinado para el juicio. Y el juicio terminará y entonces con él terminará la obra de expiación en favor de la humanidad y ya no habrá más tiempo de gracia y de misericordia para nadie. Aunque hoy vemos, dice aquí, el versículo 10 de Daniel 7, un río de fuego procedía y salía delante de él, y miles de miles lo servían y millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Oh, mis amados. O sea que hay un registro investigativo que se encuentra allí. Hay una investigación abierta y detallada de tu vida y de mi vida en los libros del cielo. Por eso no es necesario que nadie vaya al cielo cuando muere, ni que nadie de los vivos tenga que comparecer personalmente delante de Dios. Lo va a hacer a través del registro fidedigno de la vida de nosotros en esta tierra. Está siendo registrada, queridos, por los ángeles. Ellos son los mayores testigos. Los mayores testigos. Los testigos oculares. Y saben, queridos, es extraordinario saber que hay a nuestro alrededor testigos. ¿Saben por qué? Porque al entender esto, eso nos ayuda, hermanos, a saber que no importa lo que hagamos o dónde lo hagamos o a la hora que hagamos, todo está siendo registrado por el cielo y será colocado a nuestra cuenta o en contra de nosotros en el día en que el Señor cierre nuestro tiempo de gracia. Y saben, queridos, dice aquí, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y alguien me podrá decir, bueno, sí, hermano, acá por lo que veo el juez es el Padre, porque Él es el que se sienta, Él es el que abre los libros, Él es el que nos va a juzgar. No, la Biblia dice algo diferente, porque no hay que parar ahí. Entonces dice que en esa escena
en esa escena, en el versículo 13, aparece alguien. Cuando se inicia, cuando el juez se sienta, alguien se presenta delante de ese trono. Alguien viene en camino a encontrarse con el Padre Celestial. Y dice el versículo 13, miraba yo en la visión de noche y vi con las nubes del cielo que venía uno como hijo de hombre y vino hasta el anciano de días. Y lo hicieron acercarse delante de él y le fue dado, escucha, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Así que mis amados, el juicio le pertenece a Jesús o le es dado a Jesús porque Cristo compró con su sangre a todos los habitantes de este planeta Tierra. Todos pueden pertenecer a su reino si finalmente le aceptan primero como su Salvador y en segundo lugar como el Rey y Señor de sus vidas. No podemos simplemente aceptar a Jesús como Salvador porque Él no va finalmente a venir como Salvador. Él vendrá al final como Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos quieren solo aceptar a Jesús como su Salvador y no como el Señor y Rey de su vida. Y por eso queremos una salvación en la cual nadie me diga nada, en la cual simplemente yo oro, pido perdón y como dicen por ahí alguien, el que reza y peca empata y no pasa nada. Y esa es la salvación falsa que hoy se está vendiendo en el mundo, un evangelio basado en una salvación en siempre salvo, una vez salvo, siempre salvo y no importa la vida que yo viva. Pero cuando el Señor dijo el reino de los cielos se ha acercado, estaba mostrando, hermanos queridos, que la restauración de la raza humana empieza cuando se acepta en primer lugar a Jesús como el Salvador de su vida para morir a esa vieja vida y nacer a una nueva vida que cada día esté doblegado su corazón por amor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso, desde el mismo nacimiento vemos, hermanos, el cumplimiento de esto que se dio al inicio del juicio. Para eso venía Jesús a este planeta Tierra, para quitar de la garra del diablo al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, a quitarle la potestad de este mundo y poder dar vida eterna a todos los que le acepten como su Salvador y como su Señor. Y vamos a mirar cómo lo describe el libro de Lucas. Vea, recuerde esto que acabamos de leer. Le fue entregado el dominio, el poder, pero ¿cuándo lo tuvo? Cuando Él vino a este planeta Tierra, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Él se ofreció como el Cordero de Dios sin mancha. Por eso era necesario que Él venciera el pecado en la carne y ofreciese su propio cuerpo como una ofrenda sin pecado para pagar la culpa del pecado de la humanidad. Y por eso, queridos, acá lo dice, y fue profetizado aún desde antes de nacer, para que luego cuando se da el juicio, mis amados, Jesús tenga el legítimo derecho de ser el juez de este planeta Tierra y tenga el legítimo derecho de escoger, escucha muy bien, de escoger y de reservar para que tengamos vida eterna a aquellos que finalmente cumplan los requisitos de ese reino.
Y saben, queridos, vea, vamos a mirar libro de Lucas capítulo 1. Vea lo que dice allí. Lucas capítulo 1, versículo 31. Concebirá en tu vientre, le dijo el ángel a María, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Lucas 1:32. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Y dice cuál en realidad era el trono, cuál era la realidad de ese trono. No era un trono terrenal. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, simbolizando al pueblo de Dios. Él reinará sobre el pueblo de Dios para siempre, sobre su pueblo, sobre los que le acepten como el Salvador y Rey de sus vidas. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuándo fue que comenzó el reino del Señor? Desde que Él vino a este planeta Tierra. Por eso Juan el Bautista anunciaba: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos empieza cuando le permitimos a Jesucristo hacer una obra desde adentro de nuestro corazón. Cuando nos rendimos realmente a Él, queridos, para que Él pueda transformar nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Esto es lo que nos va a preparar, hermanos queridos, para que podamos estar en ese reino literal, en ese reino. Pero necesitamos primero vivir la experiencia del reino espiritual, del reino de la gracia, del reino de la misericordia que Dios nos ofrece y del perdón. Y ahí no puede existir el pecado. El pecado debe ser eliminado antes de que podamos pisar el reino de gloria, el reino inmortal, el reino literal. Y eso es lo que no ha querido entender el ser humano. El ser humano cree que puede en su condición pecaminosa pisar ese reino de gloria en gloria, como lo describe el apóstol Pablo. No, mis amados. Necesitamos primero la experiencia del reino de la gracia y del reino de la misericordia de Dios. Necesitamos a través de esa experiencia ser purificados del pecado. Y eso es lo que el Señor hoy está ofreciendo desde el trono, desde el mismo lugar santísimo, aunque Él es el juez hoy. Para los que tienen gracia y misericordia todavía y el tiempo de gracia no se ha cerrado, Él sigue ofreciendo sus méritos como abogado. Él sigue ofreciendo misericordia. Como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, vea lo que dice allí. Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, queridos, a Jesús le fue entregado la autoridad, el poder, el dominio de este reino, de este mundo, donde Él va a establecer su reino eterno y donde su trono va a estar en medio de su pueblo y donde Él va a reinar por los siglos de los siglos con sus hijos. Eso fue lo que Juan vio en el capítulo 21. El tabernáculo de Dios estará en medio de los hombres. Y ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor ni llanto. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero cualquiera no podrá gozar de esas delicias y de ese reino de gloria si primero no vive la experiencia del reino de la gracia
y de la misericordia y aprovecha la misericordia, la gracia y el perdón que el Señor nos ofrece. Cuando echamos por tierra el perdón que el Señor nos ofrece en base al juicio que se está llevando, hermanos, cuando no queremos abandonar el pecado, cuando no queremos hacer del Señor nuestro Señor, cuando queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad, porque recuerden que es el pecado. El pecado es desobediencia, es transgresión a la voluntad de Dios, y todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios es pecado contra Él. Y cuando nosotros no queremos someter nuestra voluntad al Señor por amor, queridos, no somos dignos de entrar a ese reino donde solo se hará la voluntad de Dios para siempre y donde el pecado nunca más aparecerá. Ningún rebelde entrará en el reino de los cielos. Ningún desobediente entrará en el reino de los cielos. Y por eso se le llama hoy, la mensajera del Señor llama a esta primera fase del juicio, porque el juicio de Dios se divide en tres fases. Tres, hermanos. La primera es la que necesitamos aprovechar. ¿Por qué? Porque la primera fase del juicio tiene que ver con la misericordia, con la gracia de Dios. Es el juicio mezclado con misericordia. Y por eso la mensajera de Dios le llama el juicio investigador. ¿Cómo así que el juicio investigador? Sí, mis amados. Mientras que hoy se realiza el juicio en el cielo, y alguien dirá, bueno, ya comenzó el juicio. Sí, vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a mirar con quiénes comenzó ese juicio. Apocalipsis capítulo 11 describe la misma escena, escucha, la misma escena de Apocalipsis 7 del inicio del juicio se da en el toque de la séptima trompeta en Apocalipsis 11. Es la misma, pero viene con características diferentes, viene con una descripción diferente, pero es lo mismo que ocurrió, que está ocurriendo en Apocalipsis 7, es lo mismo que ocurre en Apocalipsis 11. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Y saben, queridos, no es casualidad, no es casualidad, no es casualidad que el Señor ya haya anunciado esto, con anticipación. No es casualidad. Lo hizo, mis amados, para que nosotros podamos estar realmente preparados para enfrentar ese juicio con una verdadera experiencia con Dios. Dice el versículo 15, Apocalipsis 11, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y escucha, hermano, no sé si logres entender por qué el juicio se da bajo el toque de la séptima trompeta. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han encontrado en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que después del toque de la séptima trompeta habrá otro toque? No, hermanos, es el último toque. Y sabían que cuando en el antiguo Israel se tocaba la trompeta era un sonido de advertencia solemne. Algo importante estaba ocurriendo y era de solemne advertencia para el pueblo de Dios. Así que si estamos bajo el toque de la séptima trompeta y bajo ese toque se describe que la hora del juicio comenzó, hermano, significa que esta es la fase final para la historia de este mundo. Que bajo ese toque se habrá de determinar el tiempo del juicio para determinar quiénes van a vivir para siempre en el reino que no tendrá fin. Porque ese es el objetivo del juicio. Dios no va a llevar a nadie al azar, o porque simplemente yo profeso ser cristiano, incluso se ha colocado de moda.
Ahorita todo mundo, Dios te bendiga, el Señor te ama y uno ve colgado, Jesús te ama y esto y aquello. Y es hasta de moda. Todo mundo, usted le pregunta y todo mundo es cristiano. Pero la pregunta es, ¿quiénes son realmente hijos de Dios? ¿Quiénes realmente están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque Mateo siete 20 y 21 dice que el Señor nos va a reconocer por los frutos, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y alguien me dirá, y bueno, hermano, y entonces la salvación no es por fe, la salvación no es por gracia. Sí, mis amados, no ha cambiado, sigue siendo por gracia, por fe. Pero las obras y los frutos son el resultado de si mi fe es una fe genuina y verdadera. Incluso yo hoy hablaba con alguien que hace vida espiritual, me gusta estar pendiente de las personas, me gusta saludar, me gusta compartir. ¿Y sabe qué me dijo esta hermana? Me dijo, hermano, pues las cosas no van muy bien, la verdad no me he vuelto a congregar, me siento débil espiritualmente y podía sentir las lágrimas en sus ojos y me dijo, hermano, la verdad estoy pasando una situación muy dura y lo que más tristeza y dolor me da es que no siento el apoyo, no siento el apoyo de mis hermanos. Ya llevo más de 4 meses que no he vuelto a congregarme y nadie, pareciera que yo no importara para nadie. Nadie ha venido a preguntar ni siquiera por mí si estoy viva. Y yo decía, hermana, tristemente, tristemente, esa es la condición de miles que hoy se hacen llamar cristianos. Vivimos vidas centradas en nosotros, vidas egoístas. No hemos aprendido a vivir para Cristo. ¿Saben por qué le llamaron cristianos a los cristianos? Porque ellos hacían e imitaban la vida de Cristo, visitaban a los huérfanos, a las viudas, estaban con el necesitado, predicaban el mensaje, iban sanando, iban llevando y hablando y llevando esperanza a los corazones. Hermanos, a nosotros nos falta mucho para ese título, porque vivimos vidas egoístas y creemos que ser cristiano es simplemente estar metidos en una iglesia. No, hermanos, estamos lejos de eso. El verdadero cristianismo es la realidad que vivimos en el amor de Cristo en nuestro trato con los demás. Ese es el verdadero cristianismo delante del cielo. Y esa es la verdadera religión, ¿no lo dice Santiago 1:27? La verdadera religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hermanos queridos, Dios no permitirá que nadie entre al cielo sin una verdadera experiencia en su vida con respecto al carácter de Cristo. Necesitamos rendirnos a Él totalmente, o finalmente no habrá un cambio verdadero en nuestra vida. Y por eso, queridos, la gente se está volviendo más incrédula, porque aquellos que profesan ser cristianos están echando por tierra el mensaje y el nombre de Dios por su testimonio y por su conducta con su prójimo. Y por eso, queridos, el juicio investigador es con ese fin, que nadie se cole en la fiesta de la boda del Cordero. Y hay una ilustración, hay una parábola que nos muestra
la obra exhaustiva de ese juicio, nadie se va a colar. Nadie que lleve un traje con apariencia de santidad, pero no viva la experiencia de ella, no podrá entrar porque el Señor va a escudriñar hasta lo más íntimo de nuestro ser. Hasta lo más íntimo. Y así lo dice, vamos a mirar el libro de Jeremías, sobre qué está basado el juicio investigador que determina la eternidad de todos los que han dicho creer en el Señor, porque el que no cree, el que rechaza, la Biblia dice, no hay que hacer juicio investigador, no hay que investigar, ya la Biblia lo dice claramente, solo tenemos salvación cuando aceptamos a Jesús como su Salvador. El que no lo acepta, el que lo rechaza, está condenado, no hay nada que hacer, está perdido. Sin Cristo no hay vida eterna. Y entonces no hay nada que mirar, no hay nada que valga, no hay obras que yo pueda hacer, no hay plata que valga, no hay sacrificios que valga si por fe no acepto a Cristo como mi Salvador. Es ahí en adelante cuando vale por medio de la fe todo lo que hago, porque todo debe glorificar el nombre de Dios y debe ser hecho por amor al Señor como resultado de mi salvación en Cristo Jesús. Es ahí cuando el Señor recompensa, es ahí cuando el Señor va a dar gran galardón a los que hacen su voluntad, porque lo hacen por amor a Él, lo hacen para la gloria de su nombre, no porque a través de eso van a alcanzar la salvación, sino porque viven en la salvación que Cristo les ha ofrecido y por amor entregan sus vidas para servir a aquel que lo dio todo para que ellos fueran salvos. Y saben, queridos, así lo dice el profeta Jeremías, vea. Por eso somos sometidos a prueba. Si tú estás pasando una prueba como este servidor, hermanos, estos últimos años, el Señor está puliendo fuertemente el carácter de este servidor. Se me han venido pruebas tremendas. Pero aquí lo comprendemos. ¿Para qué son las pruebas, hermano? El Señor, y eso todavía no se ha venido el potente zarandeo. Imagínense si frente a estas pruebas estamos desanimados, estamos ya que botamos la toalla, ¿cómo será cuando el Señor suelte los vientos? Cuando el potente zarandeo y la prueba final sea desatada sobre este mundo y cuando los poderes de este mundo se levanten contra el pueblo de Dios. Ay, hermanos. Pero mientras llega ese día, vea lo que el Señor está haciendo en tu vida y en mi vida. Versículo, ¿tú crees que así como estás bien? Que ya te las sabes todas, que porque lleva tantos años en la iglesia ya, pero no dependes de Dios, no confías realmente en Él, no tienes una fe poderosa. ¿Crees que con tus fuerzas puedes mantenerte firme? Pues dice el versículo 9, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, hermanos. ¿Quién lo conocerá? Y por eso por allá en 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa que está firme, ¿qué debe de hacer todos los días? Mire que no caiga, base su confianza, base su fuerza en la fuerza del Señor, porque si no el diablo le va a dar 3 vueltas. Y esas son las personas que hoy están en la garra del diablo. Se hacen llamar cristianos, pero ya el diablo los tiene engañados porque han dejado de confiar en el brazo poderoso, en la sabiduría de Dios, y ahora confían en sus propias opiniones y en su propia sabiduría y en su propia fuerza. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice el versículo 10, yo Jehová escudriño la mente. Pregunto, ¿sabe el Señor lo que hay aún lo más íntimo de nosotros? ¿Lo va a probar? Sí, hermano. Porque nosotros somos de fachada muchas veces. Somos buenos para colocarnos la corbata, el vestido largo los sábados.
pero por dentro está como quizás, como el Señor le dijo a los judíos, son sepulcros blanqueados, pero por dentro muchas veces estamos podridos de cosas, de hábitos, de deseos, de pensamientos malignos que no hemos querido abandonar porque quizás amamos todavía el pecado. Por eso, queridos, con amor y con misericordia el Señor nos llama hoy. El juicio ya comenzó. Como lo acabamos de leer, y si usted sigue el relato del toque de la séptima trompeta, se va a dar cuenta, queridos. Y ahorita vamos a volver allá. Y dice, yo Jehová escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Por eso, hermano, ore y clame como la profecía de Ezequiel, capítulo 9. Cuando usted ve abominaciones dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, clame al Señor y examine su vida, porque el Señor a cada uno nos va a probar, hermanos. Alguien me decía, hermano, la iglesia se está llenando de mundanalidad, hermano. Sea fiel al Señor. Marque la diferencia, predique la verdad presente, sea una luz en medio de la oscuridad, aunque te llamen fanático, aunque te llamen extremista, aunque te llamen, vive para agradar al Señor y deja los resultados que el Señor se encargará de purificar a su pueblo. Él va a traer la prueba al zarandeo. Y ahí es donde se dará a conocer quién es quién, queridos. ¿Quién es quién? ¿Qué somos realmente? ¿Qué somos realmente delante de la presencia de Dios? Vea lo que dice la inspiración divina en base a esto que les estoy hablando. Testimonios, tomo 1, página 504. Solo una profesión de fe no basta. Los nombres que están grabados en los libros de la iglesia en la tierra pueden que no estén en el libro de la vida. Tremendo, hermanos. Escucha, voy a volver a leer. Solo una profesión no basta. Los nombres que están grabados en los libros de la iglesia en la tierra puede que no estén en el libro de la vida. Tremendo, queridos. Y sigue diciendo, pero ahora quiero compartir lo que dice el conflicto de los siglos. Dice, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que han creído en Jesús, solo el juicio empieza por los que han creído, por la casa de Dios, como lo dice 1 de Pedro 4:17. ¿Por qué? Porque el que no cree, dice San Juan 3:18, el que no cree ya está ¿qué? Ya está condenado, no necesita investigación. No necesita investigación. El que no cree en Jesús está condenado porque Él es el único que nos da vida eterna. Dice, empezando con los que vivieron primero en la tierra. Vamos a mirar si eso concuerda con lo que dice Apocalipsis. Vamos a mirar Apocalipsis 11, quedamos allí. Versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pregunto, ¿eso no fue lo mismo que se le dijo en Daniel 7, versículo 13? Lo mismo, es la misma escena. Versículo 16, los 24 ancianos estaban sentados en sus tronos delante de Dios y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que has de venir,
porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿A quién se estaban refiriendo? A Jesucristo, quien recibía el reino y el poder de parte de su Padre, y con ello la facultad de juzgar. Si Él es el dueño de este planeta Tierra, Él lo tuvo con su vida y con su muerte y con su sangre. Él tiene la facultad de escoger a quiénes serán los súbditos de su reino. Que sigue diciendo, ¿cómo lo va a hacer? Versículo 18. Las naciones se airaron y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos. Y acabamos de leer, que acabamos de leer en el conflicto, a medida que los libros de memoria se van abriendo. Empieza con los que primero vivieron en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Y acá acabamos de leer que empieza el juicio con los muertos. O sea que todos los que han muerto desde Adán y Eva hasta el día de hoy, que profesaron creer en Jesús, serán juzgados en este juicio. En esta parte del juicio, en esta primera etapa, solo esos. Y alguien me dirá, y bueno, y el que no creyó, pues yo ya lo dije, no es juzgado en esta etapa. Su nombre es colocado aparte porque esta etapa es para determinar si es salvo o se va a perder. Lógicamente, si no aceptó a Jesús, si rechazó y nunca le entregó su vida al Señor, pues no es necesario investigarlo porque ya está determinado el por qué no está dentro del grupo, porque solo los que son juzgados son los que están registrados sus nombres en los libros del cielo. ¿Y cuándo he registrado mi nombre en los libros del cielo? Cuando acepto a Jesús como mi Salvador, y lo acabamos de leer. Por eso solo una profesión no garantiza que mi nombre esté en el libro de la vida. Puedo tener mi nombre escrito en los libros de la iglesia, pero quizás no puede estar en el libro de la vida porque el Señor lo determina es lo que hay en mi corazón, lo que me ha llevado realmente a mí a entregarle mi vida al Señor, si lo he hecho o no lo he hecho. Y por eso dice acá, versículo 18, segunda parte, las naciones se airaron, dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿En dónde se está realizando ese juicio? Versículo 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, gran terremoto y granizo. ¿En dónde se encontraba el arca? ¿En dónde se realizaba en el día de la expiación terrenal, expiación por el pueblo? En el lugar santísimo del santuario terrenal. Así también en el lugar santísimo del santuario celestial, el Señor realiza su obra de juicio para determinar quiénes serán perdonados y quiénes finalmente no. Vamos a mirar cómo ocurre eso. Cada nombre es mencionado, sigue diciendo el conflicto de los siglos. Cada caso cuidadosamente investigado. ¿Cuáles? Los que profesan creer en Jesucristo, los que dicen haber aceptado a Jesús. Habrá nombres que serán aceptados y otros serán rechazados. ¿Qué determina que mi nombre permanezca en el libro de la vida o que mi nombre sea borrado? Hermano, el pecado. El pecado, por eso al diablo le interesa que usted crea en Jesús, pero que viva en el pecado. Que no abandone el pecado porque finalmente te perderás.
De nada servirá una profesión de fe si no abandonas el pecado, si no abandono el pecado. De nada servirá el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque es algo, hermano, es algo muy lógico. Si Jesús murió para pagar el pecado, mi deuda de pecado, es porque el Señor no quiere que viva en el pecado. Porque si vivo en el pecado, de nada sirve que Él haya pagado por mi pecado si yo voy a seguir en lo mismo. De nada sirve. Es como decir, el Señor me da un traje nuevo, cambia esa vida, esa justicia manchada por el pecado de mi vida, mis trapos de inmundicia, y el Señor me da un traje nuevecito. Y si yo voy y me revuelco otra vez y lo vuelvo nada, entonces ¿de qué sirvió ese traje nuevecito? De nada sirvió. Y vea, para que me entiendan. Cada caso es mencionado y cuidadosamente investigado. Y quiero ir cerrando con esto. Dice, habrán nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien, escucha, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces, ¿cómo se lleva el juicio? ¿Cómo es que comparecemos ante el tribunal? Primero los que mueren. Vamos a colocar un ejemplo. Ismael, hoy es su último día en esta tierra. El Señor le va a cerrar la gracia hoy. Yo muero hoy, entonces paso a comparecer ante el tribunal del Señor. No porque me vaya para el cielo, no, yo permanezco en la tumba. El cuerpo mío permanece en la tumba, el aliento de vida vuelve a Dios. Yo muero. Pero, ¿cómo comparece Ismael? ¿O por qué Ismael comparece si murió? Porque la muerte determina el cierre de mi gracia en esta tierra. Es mientras tenga el aliento de vida que tengo oportunidad, mientras que el juicio no pase a los vivos, porque va a llegar un momento en que va a pasar a los vivos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que para el que se muere se le cierra el tiempo de oportunidad. Ya no hay oración que valga, ni intercesión que valga, ya no hay nada, porque la salvación es personal y yo no puedo pedir perdón por otro. Yo tengo que arrepentirme personalmente y tengo que abandonar el pecado. ¿Cómo comparece Ismael? Si Ismael muere hoy, se le cierra su tiempo de gracia. Pues allá hay una copia de la vida de Ismael en los libros del cielo de todo lo que él hizo. Eclesiastés 12:14 dice, toda cosa cubierta, oculta o manifiesta será traída al juicio. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice que aún de nuestras palabras tendremos que dar cuentas en el día del juicio. Todo está registrado. Allá hay una copia de todos los años que el Señor le ha dado a Ismael. Desde que aceptó al Señor. Que recuerden, queridos, la vida nueva empieza desde que aceptó al Señor. Ahí es donde, cuando usted comprende lo que es pecado, cuando usted comprende y empieza una nueva vida, ahí, queridos, ahí se determina por qué. Porque usted es consciente ya del pecado, usted conoce la verdad y de esa verdad, por eso dice que seremos juzgados por la luz que hemos recibido. Unos serán juzgados por más cosas que otros, dependiendo de lo que el Señor le haya revelado, pero todos seremos juzgados. Pero unos tendrán mayor responsabilidad, otros tendrán menos de acuerdo a la luz que hayan alcanzado a recibir mientras estaban en vida. Así que se abre el registro de la vida de Ismael. ¿Y qué es lo primero que en el registro se mira?
Primero, lógicamente, que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Si está allí, entonces se abre el libro de memorias donde están los pecados, no las obras justas de Ismael, ni el servicio que Ismael prestó. Primero el libro de pecados. ¿Por qué? De transgresiones. ¿Por qué? Porque, hermanos, de nada me servirán las obras buenas si yo viví en el pecado hasta la muerte. De nada, no recibiré el galardón, no recibiré recompensas si yo vivía en el pecado, perdido para siempre. Y eso es lo que dice aquí, sigamos leyendo. El libro de memorias dice, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados, de los cuales no se haya arrepentido y no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras serán borradas. No servirá de nada lo que usted haya hecho para la obra del Señor si usted muere con algún pecado acariciado, con algo que no haya abandonado ni se haya arrepentido. Pero ahora viene lo interesante. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente. ¿Y cómo sabe el Señor? ¿Y cómo puede mostrar? Porque el Señor lo sabe desde el corazón, pero los seres, los testigos, no tienen la facultad de leer nuestros pensamientos, de leer nuestro corazón. Solo Dios tiene esa facultad. Pero ¿cómo ellos saben que ese arrepentimiento es verdadero? Ah, hermanos, cuando hay un abandono del pecado, ahí está la clave. Por eso Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es solamente confesar y decir, Señor, perdóname por ser grosero, perdóname por ser malgeniado, pero al siguiente día sigo la misma cosa. No hay abandono, no hay perdón. Así lo haya confesado. Vamos a mirar si así lo dice la inspiración. Así lo dice la palabra de Dios. Si lo confiesa y se aparta. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Jesús como su sacrificio expiatorio. Importante, por fe en Cristo, perdón, arrepentimiento verdadero, fe en Cristo, pero vea ahora lo que dice. Y se les haya escrito el perdón enfrente de sus nombres en el libro del cielo, como llegaron a ser participantes de la justicia de Cristo, y su carácter está en armonía con su ley. Ah, ¿cómo es que se mide el verdadero arrepentimiento? Cuando lo que estaba en contra de la ley de Dios es abandonado y ahora mi carácter está en obediencia a la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras más claras, cuando he abandonado esos pecados que están en contra de la ley de Dios y ahora me he colocado en armonía con su voluntad. Entonces vea lo que ocurre. Entonces los pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Alabado sea el Señor. Mis amados, el tiempo se nos ha ido y quiero cerrar con lo siguiente. ¿Cómo está mi vida hoy delante del Señor realmente? Si hoy se cerrara mi tiempo de gracia, por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación, porque si tú no arreglas tu situación con Dios, lo puedes perder todo en un instante. Si hay algún pecado oculto que estés acariciando, algún hábito, algún deseo, que no hayas querido abandonar y que sabes que está mal en tu vida, hermano, no valdrán los 15, 20, 30 años en la iglesia. No servirá porque la iglesia no salva a nadie. El único que me redime, me salva y me da el poder para vencer es Cristo Jesús. Pero necesito arrepentirme
realmente y la mayor evidencia de un verdadero arrepentimiento es el abandono del pecado por amor a mi Salvador. Por eso, queridos, de una manera especial quiero que oremos en esta hora, para que miremos la magnitud de lo que hoy se está llevando en el cielo y que en cualquier momento, hermanos, va a pasar el juicio de los muertos a los vivos. Va a pasar, hermano. Y la pregunta es, ¿cómo está realmente mi vida hoy delante del Señor? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que Él me pide? ¿Estoy andando en armonía con la luz que he recibido? ¿O sigo siendo rebelde en el área de la salud, en el área de mi mente, en el área de mis hábitos, en el área de mi carácter? ¿En qué estoy siendo rebelde al Señor todavía, cuando el Señor ha sido tan misericordioso conmigo, que al final el Señor dice que no tendrá por inocente al culpable? No esperemos, hermanos, que la ira de Dios se desate sobre nosotros cuando Él hoy nos ofrece misericordia, perdón y redención en Cristo Jesús. Oremos, Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de meditar en este tema tan solemne y poder en esta hora, Señor, entender que nada será disculpado en el día del juicio final, que toda obra será traída a juicio, sea buena o sea mala, y que tú no vas a disculpar ningún pecado, por muy pequeño que parezca, porque si Adán y Eva lo perdieron todo, simplemente por morder un fruto, lo perdieron todo. Ahora nosotros, Señor, también lo perderemos todo por pecados mayores que esos que muchas veces cometemos y los cometemos voluntariamente, sabiendo que están mal. Por eso, Señor, que el Espíritu Santo nos convenza de que eso es realmente pecado y que la paga del pecado es la muerte, para que podamos ser convencidos de la justicia, de la santidad y de una vida correcta, de acuerdo a tu voluntad, para vivir de esa manera. Y entonces, cuando tengamos que enfrentar el juicio, nuestros nombres puedan ser dignos de vida eterna porque hemos abandonado el pecado, porque hemos sido perdonados para siempre por la sangre de Cristo Jesús, la cual hemos aceptado por medio de la fe. Señor, a ti nos entregamos en esta hora. Cada quien examina nuestro corazón, Señor, y haznos entender realmente nuestra verdadera condición, para que, Señor, podamos recibir el auxilio, el oportuno socorro, y podamos finalmente ser salvos y nuestros nombres puedan permanecer para siempre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos, lo suplicamos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.